noches. Sí, le escuchamos, ingeniero. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches con todos. Gusto ver estar aquí, ¿no?, con algunos de ustedes que conozco o del trabajo, o de la universidad, o de otros lugares también, ¿no? Muy bien, muchachos, un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Ok? Creo que se está viendo, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Eh, Bien, este 22 de marzo celebramos el Día del Agua, ¿no? Entonces, es una fecha importante para todos nosotros y debemos reconocer la importancia de este recurso. Muchos trabajamos, ustedes sobre todo con la profesión de hidráulicos, trabajan bastante con este recurso. Muchos otros profesionales, ingenieros, abogados, sociólogos y en general, ¿no? Todo el mundo necesita conocer y valorar este recurso. Estos esfuerzos que hacen ustedes, muchachos, son bastante importantes, ¿no? Pueden parecer de repente un poco pequeños, pero son bastante valiosos. Yo los felicito y los animo a seguir con este tipo de eventos. Me complace poder participar. Gracias a Jaime por la invitación. Espero que la presentación esté a la altura y traiga cosas nuevas para ustedes. En realidad es una presentación bastante simple, no es muy elaborada, tampoco muestra cosas muy sofisticadas, porque la idea es hacerla básica, ¿no? Como el nombre dice acá, introducción. Entonces es algo más para animar a la gente, ¿no? Para motivar a los participantes, ya que parece que todos son ingenieros, veo que todos son hidráulicos, me parece. Entonces, es más animarlos a que si están involucrados en este mundo del modelamiento hidrogeológico, pues vean otros aspectos de repente o vean el global, ¿no? Vean el bosque. Entonces, y si no están involucrados de repente, pues se animen y participen, porque en realidad no es cosa del otro mundo. Realmente, una vez que uno entra en un tema, solo le queda avanzar, ¿no? Había una película y un libro donde uno de los personajes le decía, cuida tus pies, porque una vez que tus pies salen al camino, no sabes a dónde te van a llevar. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación, que como les mencionaba es algo simple, no es algo muy profundo, no espero hablar de ecuaciones diferenciales de segundo grado. Bueno, sí vamos a hablar en realidad de eso, pero algo totalmente sencillo, totalmente simple, porque no vamos a entrar a ese tipo de detalles. Tampoco vamos a profundizar mucho en temas muy específicos, ¿no? Lo que pretendo aquí es hablar casi de todo, de manera muy general, para que ustedes puedan ver las opciones, puedan ver todo lo que se puede hacer con este tipo de herramientas. Entonces, como introducción, vale la redundancia al tema que es introducción también, a los modelos, al modelamiento hidrogeológico. Primero vamos a ver por qué construir modelos, por qué necesitamos o por qué debemos y por qué tenemos que desarrollar modelos de agua subterránea. Bueno, básicamente porque nos van a servir, nos van a ayudar. ¿Y cuál es la ayuda que recibimos de estos modelos? En general, cualquier tema relacionado con agua subterránea puede ser susceptible de ser modelado. Y no estamos hablando de modelos FIFLOW, ni modelos complicadísimos, de millones de nodos, no por el estilo. Un modelo puede ser tan sencillo como un permeámetro. Un modelo puede ser tan sencillo como la ecuación, por ejemplo, la ecuación de Thiem, la ecuación de Tis, la ecuación de Dupuy. Que, si es cierto, no son sencillas, pero son manejables con un Excel y son muy rápidas de procesar, ¿no? Entonces, un modelo para el tema de recursos hidrogeológicos, recursos de agua subterránea, siempre da un mejor punto de vista que no tener nada.
y contribuyen, por ejemplo, para evaluar recursos de agua subterránea. Hemos visto en varias presentaciones cómo nos mencionaban que el agua dulce es un recurso bastante limitado si la comparamos con todo el global de agua que hay en el planeta. Entonces, ¿cómo evaluamos el recurso? Y en algunas zonas es mucho más eficaz el agua utilizable, el agua dulce, que en otros, por supuesto. La distribución en nuestro país lo demuestra, ¿no? La disponibilidad de agua en la costa, en la sierra y en la selva es muy, muy dispersa, es muy, muy diferente. Entonces, un modelo, en general un modelo, puede ayudar, de agua subterránea me refiero, puede ayudar a evaluar este recurso, a cuantificar este recurso y por supuesto, evaluar su disponibilidad. Entonces, una primera motivación es justamente que sepamos con qué recurso contamos, y para eso un modelo es una herramienta importantísima. También podemos estimar caudales de extracción. Eso desde los modelos tan simples como las ecuaciones analíticas hasta los modelos numéricos. Entonces, todos al final nos pueden ayudar a estimar caudales de extracción de agua subterránea. Y por supuesto también cuál va a ser el impacto que produzcamos cuando desarrollemos esta extracción. Colocamos un pozo, colocamos dos pozos, y cómo se está impactando. Sobre todo impactos a nivel freático e impactos también al flujo base a lo largo del tiempo. Entonces aquí ya estamos viendo también un comportamiento temporal. Estamos viendo un comportamiento espacial y un comportamiento temporal. Por ejemplo, en Cajamarca hay planes de construcción de pozos. Muchas personas han construido pozos, con permiso o sin permiso, con estudio o sin estudio. Bueno, hay muchos casos. Pero ¿cómo están afectando realmente estos pozos, el bombeo de estos pozos, al agua subterránea? Hay un estudio que hizo el señor Fluker, que es del Instituto Meteorológico del país, del Perú, donde indica, ha hecho un estudio en Cajamarca, por ejemplo, en Baños del Inca, y el valle de Cajamarca cercano, contiguo a la zona de Baños del Inca, debido a que había ciertas anomalías en la temperatura del agua de Baños del Inca, ¿no? Sobre todo en la de los perolitos, que es la que utiliza el complejo Baños del Inca. Entonces, ¿qué pasa? Que la temperatura del agua varía en las épocas. Obviamente, en época húmeda, cuando llueve, la temperatura baja. Y en época seca, la temperatura sube del agua termal. Entonces, todo este comportamiento se evalúa a través de modelos hidrogeológicos también. Y ayudan a explicar también este tipo de comportamientos, por ejemplo. Entonces, ahora que se están construyendo pozos en el valle, hay proyectos para abastecer a Cajamarca de agua potable a través de pozos de agua subterránea. Tiene que estudiarse, por supuesto, seriamente cuál va a ser el ratio de bombeo, cuáles van a ser los impactos, cuál va a ser el área de afección, ¿no? Entonces, todo esto, estas preguntas que pueden parecer sencillas a veces, se responden adecuadamente con modelos bien construidos. También, por ejemplo, justamente lo que hablábamos sobre el campo de la captura, la zona de captura de un campo de pozos, ¿no? Por lo general, para agua potable, pues se perforan 2, 3, 4 pozos en una sola zona cuando hablamos de ciudades, ¿no? Y estos producen no poca agua. Entonces, este comportamiento tiene que ser estudiado, y lo mejor que podamos hacer es desarrollar un estudio para entender cuál va a ser el caudal que se va, el régimen, el caudal, el tiempo y también los impactos potenciales. También se puede utilizar modelos para evaluar proyectos. Vamos a construir de repente por ejemplo, un relleno sanitario. El relleno sanitario sabemos que emite contaminantes cuando puede haber alguna fisura, alguna falla, alguna fuga. Entonces, ¿qué va a pasar con esos contaminantes? Por un lado. Por otro lado, construimos, por ejemplo, una mina. Esta mina está cortando en su diseño niveles freáticos. No se puede minar cuando se tiene niveles freáticos. Entonces, ¿cómo combatimos o cómo controlamos estos niveles freáticos?
para poder desarrollar este proyecto. Igual, se quiere hacer una cimentación de un proyecto grande y el agua subterránea pues está muy superficial, entonces necesitamos desaguar esta cimentación, necesitamos de repente desaguar un tajo. Esta operación de desaguado o dewatering necesita cuantificarse. ¿Cuánto tiempo, cuánta cantidad y por supuesto también cuánto impacto puede producir? Y también, por supuesto, en la época de cierre de los proyectos, ¿no? Cómo se va a comportar el agua cuando el proyecto se clausure, cuando el proyecto cierre. Todos estos escenarios, también estas preguntas se pueden contestar con un modelo subterráneo. Los riesgos también asociados a la dispersión de contaminantes, por ejemplo, temas de intrusión salina, bueno, sobre todo en acuíferos costeros, la intrusión salina es un tema bastante dañino, ¿no? Estos temas también pueden ser evaluados con modelos hidrogeológicos, con modelos numéricos y con modelos de agua subterránea en general. Estos y muchos temas, cualquier tema relacionado a subterráneo, modelo, pues ¿qué más nos queda? Vamos a regresar a, si no es un modelo, pues podemos intentar lo del amigo Saurí, ¿no? Pero esto, por supuesto, aunque muchos lo sustenten, lo hayan vivido incluso, y crean profundamente en este método, la verdad es que no es un método científico, y no es sistemático, tampoco es sostenible. Es decir, una persona no puede transmitirle la habilidad que pueda tener, que de repente hay alguna explicación, algún sustento para este tipo de cosas, pero no puede ser transmitido, ni aprendido, ni enseñado. Entonces, esta falta de un marco teórico, de una ciencia, de un método, no nos hace el método confiable. Entonces, básicamente, los modelos son ahora la mejor herramienta que tenemos para definir, para tomar decisiones en cuanto al agua subterránea. Pero ¿qué es un modelo? Vamos a estar hablando de modelamiento de modelos. Un modelo simplemente es una representación muy simplificada del complejo mundo real. Estamos expuestos a muchas fuerzas, a muchos esfuerzos y a muchos efectos. Pero para desarrollar un modelo tenemos que abstraernos, ¿no? Eliminar algunas fuerzas, algunos esfuerzos que no van a ser significativos y quedarnos con lo más importante. Entonces hay que simplificar la realidad, porque también es bastante difícil, prácticamente imposible, si es que hay algo imposible, considerar todos los efectos que se producen sobre una estructura, una obra, una construcción, un proyecto. Se pueden estimar los más predecibles, los más posibles, los potenciales, pero todos es muy difícil. Y encima, generar un modelo con todos los elementos es inmanejable, ¿no? Se vuelve muy complicado. Entonces hay que simplificar para entender y poder ver qué se puede hacer con esta realidad y cómo le podemos sacar provecho, ¿no? Para beneficio humano. Otra definición dice que un modelo es un esquema teórico que generalmente se presenta en forma matemática y representa un sistema, una realidad compleja, y se elabora para facilitar su comprensión o el estudio, como decíamos, ¿no? También un modelo debe analizar, tiene que describir. Entonces un modelo nos permite describir el objeto de estudio, cómo se comporta, cómo está construido, cómo se va a mover, si es que se mueve, etcétera, etcétera. Entonces un modelo describe el comportamiento, explica cómo se producen los fenómenos en este objeto real, y también puede predecir. Ese es uno de los grandes objetivos de los modelos, predecir, pero no predecir desde el punto de vista de un Saurí, ni desde el punto de vista de una quiromancia, cosas así, ¿no? Sino predecir desde el punto de vista científico, es decir, pronosticar. Como se pronostica el clima, se puede pronosticar también la realidad, por ejemplo. Aquí vemos un par de ejemplos de modelos. Una maqueta es un modelo. Se ha extraído
de cosas sin importancia de repente para este modelo y se ha quedado básicamente con lo más importante, ¿no? Que es su forma, sus colores, la ubicación de repente, la arquitectura, todo eso se está considerando en este modelo, pero se han abstraído muchas cosas, ¿no? Un plano, aquí el plano de la ciudad de Cajamarca, un plano de del tránsito en muchos casos y puntos concretos importantes, ¿no? Nos evitamos, por ejemplo, donde referenciar aquí si hay cuneta o no hay cuneta, si, cuál es la pendiente de la carretera, si tiene bombeo o no tiene bombeo, etcétera. Cosas de ese tipo que para este caso son irrelevantes, pues se han abstraído, ya no se representan. Básicamente es un modelo muy, muy simple. Para planes de carreteras, por ejemplo, que es otro modelo, ahí sí son importantes estos temas. Entonces, cada modelo tiene su propio objetivo. Otro modelo, un modelo de tuberías, también esto sí es un modelo numérico, también representa un sistema que nosotros vamos a construir o tenemos construido y ejecutado, y nos va a representar su comportamiento, ¿no? Describe el comportamiento, cómo se mueve el agua, cuáles pueden ser los potenciales problemas, etcétera. Entonces, todo eso con este tipo de modelos. Una maquetita, también un modelo de escala de un avión, también es un modelo que puede servir para otros fines. Ingeniero, disculpe. Otro modelo. Ingeniero, disculpe. Hola. No se está presentando la diapositiva, solamente se queda de introducción al modelamiento hidrogeológico. ¿Ah, sí? Sí. Tiene que estar con más tiempo. A ver, un momento. Ya, ahora sí, ¿qué es un modelo? Ya pasó. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ahí? Sí, ¿Está sí. viendo al Sauri? Sí, hoy. Ya, seguro se ha quedado pegado. Claro. Ok, veíamos al amigo Sauri en busca del tesoro, ¿no? Modelos, ya decíamos, maquetas, planos, estructuras, esquemas. Aquí vemos también modelos hidrológicos, seguramente que han hablado algunos colegas de los famosos modelos geológicos, modelos estructurales. Una ecuación también nos presenta un modelo, esta ecuación la vamos a revisar también en un momento. La analizamos un poquito. Otro modelo es que es un modelo geológico basado o elaborado a partir del mapa geológico y se puede desarrollar un modelo tridimensional geológico. Entonces todo esto de aquí también son modelos, representan al mundo real donde se ha abstraído ciertas cosas y se ha quedado con lo más importante para nosotros. No hemos simplificado mucho. Y también, por ejemplo, esta ecuación representa y describe a una realidad. En este caso, la realidad del flujo subterráneo. El modelo geológico, por su parte, representa los materiales que hay debajo del suelo. Y obviamente se ha abstraído de repente pequeños lentejones o pequeñas, de repente materiales que por el espesor, la potencia no son importantes y se queda básicamente con los materiales más potentes o más importantes, ¿no? Entonces, eso también es un modelo. Modelos físicos como los que vemos aquí, este es modelo de la Universidad de Piura, de la UDEP, de una presa, ¿no? Modelo físico a escala. Modelos... Primero. ¿Hola? ¿Otra vez se quedó? Sí. Qué raro. Creo que lo debe poner en modo presentación para que... Está en modo presentación, mira. Ahora déjame ver un segundito. Voy a volver a compartir, ¿ok? ¿Ve ahora? Hola. Sí, a ver si prueba pasando a ¿Qué? la siguiente diapositiva. ¿Aquí están viendo la ecuación? ¿Qué es un modelo? Sí, la ecuación.
Ok, aquí están viendo los modelos físicos. Sí, correcto. Perfecto, parece que ya está. Alguna falla por ahí. Ok, modelos físicos también son, obviamente, modelos en general, ¿no? Modelo de una presa a escala y las compuertas. El ciclo hidrológico del que hemos estado hablando, bueno, los compañeros que están hablando todo el día, ¿no? También es un modelo conceptual, que nos permite entender el funcionamiento del ciclo del agua. Entonces, aquí están los fenómenos más importantes, probablemente hemos abstraído muchas cosas aquí, ¿no? Simplificando el modelo y quedándonos con las partes más importantes que podemos analizar. Entonces, todo esto de aquí representan modelos. Ahora, hablando de aguas subterráneas, ¿cuáles son los tipos de modelos que tenemos? Tenemos modelos físicos, que básicamente son los modelos de laboratorio. Van desde tanques de laboratorio, columnas con materiales porosos, sobre todo arena, por ejemplo, es bastante típico comparar con termómetros de arena. Aquí vemos cómo se está haciendo la prueba de permeabilidad, se está viendo en la pantalla, ¿no? ¿Se observa? Se nota. Sí, Gracias. ingeniero, se nota. Perfecto. Entonces, permeámetros, pues evaluamos el suelo que queremos colocamos el suelo que queremos analizar, podemos comparar con una arena, si es que queremos analizar la permeabilidad de la arena, medimos el tiempo, medimos el caudal, ya tenemos características de ese material, ¿no? Entonces, estos son modelos físicos que nos van a dar propiedades de una realidad, que en este caso es una arena o un suelo que queremos evaluar y queremos conocer su permeabilidad, sobre todo, ¿no? Su conductividad hidráulica. No nos interesa que sea de repente, no sé, un suelo rojo, un suelo amarillo, un suelo blanco. Básicamente nos interesa una conductividad hidráulica, ¿no? Entonces estamos abstrayendo el resto de propiedades y nos quedamos con la propiedad más importante para nosotros en este caso. Entonces estos son modelos que se utilizan para aguas subterráneas. Estos ya son modelos específicos. Los modelos anteriores son modelos muy generales, ¿no? Básicamente basados o que pueden trabajar en cualquier realidad. Aquí también vemos modelos matemáticos. Y en cuanto a modelos matemáticos tenemos principalmente dos tipos, ¿no? Esto, por supuesto, varía de autor a autor, ¿no? Hay autores que clasifican 2, 3, a veces más. Para el caso, pienso que simplificando un poco también, vamos a ver que tenemos dos tipos principales de modelos matemáticos. Los basados en datos o llamados modelos de caja negra. Estos basados en datos básicamente referencian variables que podemos medir con variables que no podemos medir y que queremos averiguar. Y referencian a través de ecuaciones, pueden haber ecuaciones incluso. Sin embargo, estas ecuaciones no son ecuaciones que consideren algún proceso, sino básicamente son ecuaciones que buscan una correlación. Pueden ser ecuaciones empíricas, pueden ser ecuaciones de correlación, que son más estadísticas, y etcétera, ¿no? Cualquier tipo de ecuación que pueda vincularme dos variables se convierte en un modelo basado en datos, porque eso es lo único que yo evalúo. Yo veo datos, no veo nada más, no veo si el dato sale de esta fuente, si este dato es un dato no sé, del tipo, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de aquí, que es muy claro para... En este gráfico vemos los datos observados que están en amarillo en la parte del fondo y los datos simulados tipo caja negra, que son los datos rojos que están más en el frente, ¿no? Entonces vemos que los datos simulados, los datos rojos, tienen un comportamiento muy similar a los datos amarillos, es decir, si están modelándose adecuadamente. Es un modelo que sirve, es un modelo que puede representar a la realidad, o sea, al dato observado. O sea, el rojo representa el amarillo, con excepciones muy puntuales, por supuesto, pero en términos generales está muy bien representado este modelo. Y sin embargo, yo no necesito saber a qué se refiere el dato amarillo, ni a qué se refiere el eje X y el eje Y, ¿no? O sea, qué cosas se está correlacionando. Por ejemplo, el eje X yo sé que son fechas, son tiempos.
y el eje en Y, el eje vertical, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una concentración de algún químico, puede ser una precipitación de repente en alguna zona, puede ser un nivel, puede ser un caudal, puede ser el flujo de un manantial, el caudal de una quebrada, no sé, cualquier cosa. Yo lo único que hago es correlacionar el tiempo con el dato que tengo en el otro eje. Y luego, con esta correlación, y mediante algunas ecuaciones, algunas otras variables, incluso puedo tener una correlación múltiple, yo trato de averiguar que ese comportamiento obedece o no obedece a cierta distribución. Entonces, puedo tener una distribución lineal, una distribución logarítmica, de repente ajusto a cualquier distribución estadística también. Entonces eso se vuelve para mí un modelo de caja negra, porque no necesito más información que la que estoy viendo en los datos. Y este tipo de modelos también es el que aplicamos, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? ¿Quién me puede decir a qué representa esta imagen? Pregunta de examen, muchachos. ¿Qué les recuerda esta imagen? ¿Quién me puede ayudar? ¿Alguien se anima? ¿Alguien nota ahí se da cuenta de qué cosa es? La relación. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Hola? ¿Escuché por el micro? Nada, ninguno. Bueno, es una red neuronal artificial. Este tema de las redes neuronales artificiales, y este modelo de redes neuronales es un modelo de caja negra, porque justamente como se nota en el gráfico, le damos entradas al proceso y obtenemos unas salidas. ¿Y qué es lo que hace el proceso? Pues en realidad no estamos seguros. Sabemos que se entrena a los datos, se los entrena, se hace algún tipo de procesamiento para que los datos puedan representar, las salidas puedan representar lo que estamos dándole, ¿no? Y con eso podemos predecir, con eso podemos modelar. Pero básicamente no le interesa al proceso, al proceso de aprendizaje, no le interesa que esos datos sean que provengan de repente de precipitación, que sean datos de niveles, que sean datos de flujos. Solamente son datos de entrada. Se entrenan, se comparan con otra variable probablemente, se busca una correlación y se obtiene una salida. Entonces estos también son considerados modelos basados en datos o modelos de caja negra. Y el otro grupo, una característica que tienen es que requieren muchas observaciones. Como ustedes pueden ver, para graficar estas curvas se deben tener muchos datos. Y también están limitados a los datos históricos. Se puede predecir con estos modelos, pero si salen del rango histórico de datos, su predicción se vuelve más incierta. Entonces tienen ciertas limitaciones, ¿no? Sin embargo, también se pueden usar combinados con los modelos basados en procesos, que son los que vamos a ver ahora. El segundo bloque o tipo de modelo matemático es el modelo basado en procesos. Estos ya consideran los procesos físicos y principios físicos también, para representar el flujo de agua subterránea. Esto ya entonces nos lleva al modelamiento que nos acerca al modelamiento que estamos tratando, ¿no? Aquí ya consideramos, por ejemplo, si es escorrentía, si hay niveles freáticos que están afectándose, por ejemplo, por la recarga de la lluvia, si es que hay evapotranspiración. Entonces, cada proceso tiene su propio principio físico, ¿no? Tenemos ecuaciones que nos describen cómo se evapora el agua de repente, cómo se comporta un nivel freático, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varias ecuaciones, varias formas de conocer y de interpretar procesos. Y eso lo vamos a sistematizar. Eso se sistematiza y finalmente se obtiene un modelo basado en procesos. Por supuesto también debemos tener un dominio, no podemos salirnos del dominio porque hay que limitar el modelo. Eso es importante también en cualquier modelo, hay que delimitarlo bien. Por ejemplo, si queremos conocer cuál va a ser el destino de una pluma contaminante de una ciudad, hay ecuaciones que gobiernan y principios físicos que gobiernan este desplazamiento.
Si queremos saber cuál va a ser la dirección de flujo, tenemos principios que gobiernan ese desplazamiento también. Y etcétera, ¿no? Tenemos entonces ecuaciones, principios, lógicas. Por ejemplo, si tenemos una zona de alta potencia con una zona de baja potencia, sabemos que el agua va a moverse de la primera zona hacia la segunda. Entonces, eso ya es una lógica, es un proceso que conocemos y entendemos. Pero para el modelo basado en datos o caja negra, no le importa que haya una diferencia en presión ni nada por el estilo. Solo los datos tienen que cuadrar con los resultados y ya está. Ok, entonces los modelos basados en procesos a su vez se subdividen en dos modelos más, que son los estocásticos. Ustedes habrán conocido muy bien los estocásticos. Y estos son los que tienen algún parámetro con distribución probabilística, es decir, alguna probabilidad de aleatoriedad. Si hay algún parámetro aleatorio dentro del modelo, se vuelve estocástico. Y el modelo determinístico, al contrario, es cuando todas las variables o cuando ningún parámetro tiene condición aleatoria. Eso quiere decir que cualquier entrada devuelve la misma salida, siempre, siempre. En el modelo aleatorio no. Yo le puedo poner una entrada y de repente me puede salir una salida un poquito más arriba, un poquito más abajo. No sale siempre la misma, ¿no? Puede tener una probabilidad de ocurrencia de ciertos valores, un rango, pero no sale siempre la misma. En un determinístico sí, yo le pongo un valor concreto y me arroja otro valor concreto. Y siempre que le ponga el mismo valor, el modelo me va a seguir arrojando el mismo resultado, ¿no? Entonces ese es un modelo determinístico. Invariablemente las salidas van a ser las mismas si es que no cambiamos el ingreso. Entonces, para nuestro caso vamos a quedarnos con modelos matemáticos determinísticos. Los estocásticos, por ejemplo, hay modelos estocásticos combinados también. ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, seguramente ustedes tienen alguna experiencia con Luch-Scholz. Tiene también una combinación ahí de parámetros empíricos, parámetros estocásticos, parámetros estadísticos, ¿no? Entonces, aquí en los métodos determinísticos no. Para nuestro caso vamos a trabajar con modelos determinísticos cuando hablemos sobre modelamiento hidrogeológico. Y un modelo matemático basado en procesos, que es también del que vamos a estar hablando, este modelo, el modelo matemático basado en procesos, consiste en tres componentes básicamente. La ecuación de gobierno. La ecuación de gobierno, que es cómo funciona el sistema, la descripción del sistema. Las condiciones de borde. Estas condiciones de borde que también son determinantes para el funcionamiento. Y cuando tengamos el tiempo como variable, vamos a tener condiciones iniciales. Entonces, tres consideraciones que tienen un modelo matemático basado en procesos, ¿no? La ecuación de gobierno, por ejemplo, para el flujo de agua subterránea, ya habíamos visto esta pequeña ecuación, ¿no? Esta es la ecuación de gobierno, el flujo subterráneo. También las condiciones de borde, eso lo establece el problema en sí. Hay un río, hay un pozo, hay un lago, hay de repente un cambio geológico fuerte. Todo esto nos limita a las condiciones de borde. Y las condiciones iniciales con el tiempo, si es que hay tiempo, si es que el tiempo es parte, si es que es transitorio, el modelo, entonces hay niveles iniciales, caudales iniciales, ¿no? Y ahora vamos a ver la ecuación de gobierno de la que estamos hablando aquí, ¿no? Esta ecuación de gobierno, basada en el principio de conservación de la masa, que me dice las entradas menos las salidas, me dan una variación en el almacenamiento, ¿no? Entonces, si entra una cantidad y sale una cantidad diferente, la diferencia se ha quedado dentro del sistema. Entra 10 en el sistema y salen 5, significa que en el sistema se han quedado 5, ¿no? Básicamente ese es el principio de conservación de la masa. Y vemos aquí un ingreso, M, una salida, M de X, diferencial de X, si analizamos esta dirección, es diferente. Entonces, si hay algún cambio, se ha quedado dentro del sistema. Y para simplificar un poco, tenemos la ecuación general del flujo, basado en este principio de conservación de la masa. Entonces, esta ecuación, partiendo de la ecuación básica del principio de conservación, podemos llegar a esta ecuación que parece complicada, una ecuación de derivadas parciales de segundo grado,
Sin embargo, vamos a ver a qué se refiere esta ecuación. Todo el primer componente, todo lo que está, si la organizamos así, a la izquierda del signo igual, se refiere a las entradas menos las salidas. O sea, esta parte de la ecuación. Entonces aquí tenemos, por supuesto, lo que está transmitiendo un bloque contiguo a este bloque de análisis, ¿no? Hay bloques continuos en las direcciones X y Z. Entonces, todo el flujo que se está transmitiendo de un bloque a otro se está analizando con estas ecuaciones. Este bloque puede estar otorgando flujo, o sea, ganando flujo o perdiendo flujo, entonces ahí van cambiando los signos, ¿no? Pero básicamente son la cantidad de agua que se está quedando, entrando, saliendo de un volumen de control. Y también aquí hacemos intervenir a la carga hidráulica, ¿no? H, la cabeza, la carga. Entonces, la carga es la variable dependiente y tenemos las variables independientes que son pues los valores de conductividad aquí, conductividad hidráulica, pues, gas, determinados en diferentes direcciones porque es una ecuación general, es decir, vale para medios anisotrópicos y para medios heterogéneos, ¿no? No importa si el material es parejo, homogéneo, si es heterogéneo no hay problema, y no importa si en X, en Y y en Z el material tiene el mismo comportamiento, ¿no? Si es anisotrópico. Entonces esta ecuación es válida para esos casos, es general. Y este W que nos representa un ingreso no de los bloques, sino un ingreso externo, por ejemplo una recarga o también una salida, ¿no? Que puede ser por ejemplo un bombeo de un pozo. Entonces este W representa ese parámetro. Entonces básicamente toda esta parte de la ecuación, entradas menos salidas. Y el resto es el cambio en el almacenamiento, que era la última parte aquí, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del almacenamiento específico, el specific storage, que también es en función de la carga hidráulica y del tiempo. Si el modelo es transitorio, esta ecuación también es válida para modelos transitorios, que hacen intervenir al tiempo. Si el modelo no es transitorio, entonces esta parte se anula. Nos quedamos solamente con esta parte de la ecuación para steady state o modelos estacionarios, ¿no? Y ahora, tenemos entonces esta ecuación, que esta ecuación es una ecuación más o menos entendible, ¿sí? Pero difícilmente solucionable. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que podemos darle a los modelos matemáticos, a los que hemos estado viendo, ¿no? Un modelo matemático determinístico que tiene este tipo de ecuación, es decir, el modelo de flujo. ¿Cuál es la solución al modelo matemático de flujo subterráneo? Entonces, hay hasta 3 tipos de soluciones, ¿no? Soluciones analíticas, soluciones numéricas, incluso soluciones gráficas. Aquí vamos a quedarnos con las analíticas y con las numéricas. Y las analíticas ya las conocemos y se basan en esta ecuación, pero con un alto grado de simplificación. Por ejemplo, si es un acuífero libre, si es un acuífero confinado, si es régimen permanente, si es régimen transitorio, vamos eliminando por partecitas. Entonces, si es, por ejemplo, homogéneo, si es homogéneo, ya no tendremos variabilidad en X, ni Y, ni Z. Todo es el mismo material, es un perfecto objeto de un material totalmente igual, moléculas totalmente parejas en toda su estructura. Entonces, consideramos esa simplificación inicial, acuífero homogéneo. Y es isotrópico, es decir, los K valen igual. En X, en Y y en Z, en cualquier dirección el K es el mismo. La conductividad hidráulica no varía, no depende de la orientación, entonces es isotrópico. Es la simplificación más completa que podemos hacer, más amplia. Y si es régimen permanente, por ejemplo, eliminamos ya el storage, el almacenamiento específico, y nos quedamos con esta parte igual a 0. Entonces ya se va simplificando, ¿no? Ya vamos simplificando un poco las ecuaciones. De esa manera podemos, y dependiendo también de las condiciones del acuífero, si es libre, confinado, semiconfinado, podemos tener las famosas soluciones analíticas, ¿no? Por ejemplo, Dupuy, Diem, Pease, Cooper-Jacob, etc. Entonces, estas ecuaciones, que seguramente ustedes las conocen, por lo menos algunas de ellas, son métodos aplicables en estas condiciones, ¿no? Y se derivan de haber simplificado mucho a la ecuación general del flujo. Ahora, las soluciones numéricas, que son las otras soluciones, ¿no? Estas analíticas tienen su restricción, por supuesto, son útiles para cosas puntuales, para rendimiento de pozos, para conocer parámetros de repente.
pero para entender todo el sistema hidrogeológico ya pierden un poco su validez. Por ejemplo, estas son para de repente una dimensión, máximo 2 dimensiones en algunos casos, no sirven para más dimensiones. Entonces, si queremos analizar un sistema tridimensional, no vamos a poder con estas ecuaciones analíticas o las soluciones analíticas. Ya echamos mano de las soluciones numéricas. Y a estas soluciones numéricas, en realidad son soluciones del modelo matemático, no son el modelo matemático, son soluciones del modelo matemático. Es decir, este es el modelo matemático de flujo y la solución, cómo lo vamos trabajando, cómo podemos trabajar con esta ecuación, se llaman soluciones numéricas, por supuesto. Pero nosotros, por comodidad, por costumbre, por desconocimiento también, o practicidad, le llamamos a las soluciones numéricas, ya les decimos modelo numérico. Pero en realidad, si somos estrictos, el modelo es este, y la solución es lo que podamos hacer para resolver esta ecuación, o este modelo. Entonces, las soluciones numéricas sí incluyen regímenes estacionarios, el steady state, regímenes transitorios o el transiente. También incluyen las 3 dimensiones, no importa si están en medios heterogéneos, anisotrópicos, si las propiedades son diferentes en los diferentes sentidos. Los límites también son complejos, no pueden tener límites geométricos muy complicados. Los ingresos y las salidas también son complejos, hay muchos sistemas de salida, muchos sistemas de ingreso. Entonces estamos hablando de W, ¿no? Ingresos adicionales al sistema. Entonces las soluciones numéricas sí pueden trabajar con la ecuación completa. Si le damos los parámetros completos, trabajan con la ecuación completa, no hay que simplificar casi nada, ¿no? Como en los métodos analíticos. En las soluciones numéricas no hay problema, pueden trabajar. Entonces, la solución numérica debe representar al modelo conceptual. Las soluciones analíticas nos ayudan a comprender, a identificar, a entender el modelo conceptual. Y las numéricas deben representar al modelo conceptual. Es decir, si yo tengo una prueba de campo, que le he aplicado, tengo alguna prueba, resultado de alguno de estos métodos, entonces el modelo numérico tiene que cumplir con estos valores analíticos, ¿no? Tiene que ser coherente, tiene que ser congruente. Entonces, el modelo conceptual básicamente lo que hace es simplificar y resumir toda la información hidrogeológica que tenemos. Entonces, el modelo conceptual es como nuestro marco, nuestra caja. Tenemos un rompecabezas y el modelo conceptual es el marco del rompecabezas, donde vamos poniendo las piezas indicadas. Tenemos que armar este modelo numérico para que lo tengamos completamente claro. Las soluciones numéricas son de 2 tipos. Se trabajan con elementos finitos y con diferencias finitas. Los elementos finitos tienen nodos o puntos en cada esquina de cada bloque, de cada elemento. Y en cambio las diferencias finitas tienen un punto o un solo nodo en el centro del elemento de análisis. Entonces aquí tenemos algunas representaciones bidimensionales. Por ejemplo, si es un rectángulo pues tenemos 4, si es una línea tenemos 2 puntos, si es un triángulo 3 puntos, 3 nodos. Y en 3D también podemos ver la cantidad de nodos en cada objeto. En 2D, en cambio, tenemos un punto prácticamente en el centro de cada elemento, y en 3D igual. Entonces hay ventajas y desventajas que tienen los elementos finitos contra las diferencias finitas. Entonces aquí, por ejemplo, cómo se representan los elementos finitos, tienen una mejor representación porque su malla, su grid es más fácil representable. Entonces las diferencias finitas tienen más bien una malla muy parametrizada, no muy lineal, y su representación es más complicada, es decir, de los elementos propios. Las condiciones de borde también son mucho más fáciles de representar con elementos finitos que con diferencias finitas. En cuanto a la representación del modelo, todo el límite del modelo, todo el modelo en sí se puede representar de una mejor forma que un elemento finito, que con unas diferencias finitas, ¿no? Y en general, los elementos finitos llevan ventaja en cuanto a discretización. Se pueden discretizar mejor, o sea, se pueden subdividir en pequeños elementos, ¿no? También se puede refinar mejor y se puede tener una mejor forma de malla con elementos finitos. También las condiciones de borde se ajustan mejor y las condiciones de rehumedecimiento, es decir, si el nivel sube y baja, estas condiciones de rehumedecimiento tienen mejor comportamiento con elementos finitos. Y con diferencias finitas
la teoría y la conceptualización es más fácil de entender, es decir, la conceptualización y teoría, las ecuaciones, ¿no? Son más sencillas. La construcción de la malla también es más sencilla, es más difícil construir mallas de elementos finitos que de diferencias finitas. El software también y los testeos que se han hecho y todas las demostraciones que se han hecho son mucho más sencillas con diferencias que con elementos. Igual también la conservación de la masa, el balance local y la comprensión por gente que no es especialista en el rubro es más fácil de darse con diferencias finitas que con elementos finitos. Y ahora sí, el proceso general de la modelación siempre se parte por el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Los modelos tienen objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que busca uno con cada modelo? Pueden ser pronóstico, es decir, de predicción, qué va a pasar en el futuro si yo le pongo estas condiciones, implemento este proyecto, qué va a pasar en el futuro con este sistema hidrogeológico. Entonces, estos sistemas de modelación a futuro, de pronóstico, son uno de los objetivos de la modelación. Otro objetivo puede ser simplemente entender cómo está funcionando el sistema. También es un objetivo del modelo. Otro objetivo puede ser entender cómo fue el pasado. Porque yo ya tengo implementado un proceso, un proyecto, y quiero entender cómo fue originalmente el sistema. Entonces también se puede hacer este tipo de modelaciones. Entonces lo primero hay que tener claro para qué vamos a modelar, qué estamos buscando. Predecir cosas, entender cosas, cuál es el objetivo. Hay que buscar mucha información para tener claro el modelo conceptual, que es el tercer paso, ¿no? El modelo conceptual, que es el marco que engloba toda la información y nos permite sistematizar y entender, ¿no? Armar el rompecabezas. Después hay que elegir el modelo matemático y el código, es decir, hablamos de elementos finitos, de diferencias finitas, qué es lo que más nos interesa, si es definir mejor los bordes o de repente tener alguna de estas opciones o alguna de estas opciones, dependiendo de eso podemos elegir un modelo matemático, ¿no? Y el código finalmente es el programita que corre el modelo matemático, es decir, Mockflow, Feedflow, etc. Después se diseña el modelo numérico. El modelo numérico incluye el dominio, la estructura, es decir, las propiedades mismas, por ejemplo, cómo van a ser las capas, cuántas capas van a haber, cuántas celdas van a tener, qué propiedades se le van a asignar, dónde están las condiciones de borde, hay un río, una quebrada, un lago, etcétera, los límites, ¿no? las condiciones de borde que limitan ese modelo. Luego que se ha hecho este modelo, se puede correr y luego se tiene que calibrar. Y dependiendo del objetivo, se puede calibrar en permanente y en transitorio también, si implementamos el tiempo aquí. Y después se puede hacer simulaciones, es decir, ya una vez calibrado el modelo se puede predecir cosas, ¿no? El modelo ya responde a la realidad. La calibración es una correspondencia con los datos históricos, para ver que efectivamente ese modelo responde a lo que pasó en el tiempo y a la realidad. Entonces, una vez que ya está hecho eso, se puede predecir qué va a pasar en el futuro si implemento algunos cambios en el sistema. Hay que tener en cuenta también un cálculo de incertidumbre. El modelo, como todo, tiene abstracciones, entonces tiene una incertidumbre que en general máximo se aceptan hasta el 10% de este tipo de modelos. También hay que analizar la sensibilidad, es decir, qué pasa si yo cambio una variable, cuánto cambian los resultados si yo cambio de repente la permeabilidad, o la recarga, o el storage, o el almacenamiento específico. Si yo cambio estos parámetros, ¿cuánto está cambiando el modelo final? También se puede hacer modelos de transporte, ¿no? Ya la ecuación cambia para modelos de transporte, ya no es la ecuación general de flujo, hay otra ecuación aquí, y entonces me puede ayudar esto a definir dónde está la pluma contaminante, por ejemplo, dónde yo tengo que monitorear, tengo que poner piezómetros de monitoreo para evaluar si hay algún riesgo allí. Finalmente se pueden hacer reportes de resultados y la revisión se recomienda siempre tener una revisión continua, ¿no? Se tienen nuevos datos. Entonces se puede volver a calibrar el modelo y cada cierto tiempo hay que revisarlo, a ver cómo se está comportando para validarlo y verificarlo adecuadamente. El modelo conceptual del que estábamos hablando por aquí, este modelo conceptual necesita mucha información. Estamos hablando de geología, todo el tema geológico, hidrogeología en sí, que estamos hablando de niveles, caudales, la conductividad hidráulica, unidades hidrogeológicas, química, condiciones de borde, inventario de fuentes de agua, etcétera, etcétera. Topografía, por supuesto, hidrología, climatología. Toda esta información son parte del rompecabezas que nos permite armar el modelo conceptual. El modelo conceptual es lo que finalmente va a representarnos el numérico, pero el conceptual es lo que nosotros vamos a entender. Entonces aquí, por ejemplo, algunas informaciones para un modelo conceptual, ¿no? En la primera
primera parte vemos la geología, entonces cuáles son las litologías que aparecen en cierto modelo, se pueden mapear. También podemos ver la geología estructural, ¿no? Cuáles son las fallas que también son determinantes en los sistemas hidrogeológicos. Aquí ya tenemos un modelo conceptual, un modelo de isopiezas es un modelo conceptual, ¿no? Aquí tenemos las zonas de recarga, las zonas de descarga, las gradientes hidráulicas, podemos verlas aquí, las direcciones de flujo, todo esto nos lo puede dar un modelo conceptual basado en isopiezas, y las isopiezas se han trazado con respecto a ciertos criterios geológicos, niveles, caudales, etc. Y aquí también parte del modelo conceptual las secciones de interpretación, las secciones hidrogeológicas, ¿no? Que nos dicen cómo están los niveles freáticos y cuál es la geología presente, o al menos las unidades hidrogeológicas, ¿no? Y el diseño numérico, el modelo numérico tiene que diseñarse, entonces lo que se diseña es la discretización, es decir, la cantidad de celdas, la cantidad de capas que tiene que también considerarse las condiciones de frontera o los límites, las condiciones de borde, los parámetros del acuífero también, por ejemplo K, la conductividad hidráulica, el storage, la recarga, todos estos valores. Se tiene que correr el modelo estacionario y tiene que calibrarse. También se pueden sacar balances de agua para ver cuáles son las entradas, las salidas y qué es lo que se está quedando en el sistema. Y un análisis de sensibilidad también, ¿no? Para ver la variación de las respuestas con respecto a las principales variables. Y se puede correr también un transitorio si es que hay tiempo, es decir, si es que el tiempo interviene en el problema. Para el transitorio hay que darle condiciones iniciales. ¿Dónde están los niveles freáticos, por ejemplo, o los caudales al inicio del modelamiento? Y luego de correr el tiempo, vemos dónde quedan. También se puede obtener balances de agua. Luego se pueden hacer modelos de simulación, que son básicamente los predictivos. Ahora, hablando de software, habíamos hablado de elementos finitos y diferencias finitas. Entonces, las diferencias finitas, básicamente Mockflow, ¿no? El código más conocido, más popular, más usado, Mockflow. Y los elementos finitos, Pflow. Mockflow es un código gratuito, Pflow no es un código gratuito. Tenemos otro también, por ejemplo, que es el MineDB, que es específico para minas, ¿sí? Para procesos de minado, que también obedece a elementos finitos. Y los GUI, que son los entornos de desarrollo, porque esto solamente es el código, ¿no? Es el modelo matemático que me soluciona las ecuaciones, ¿no? Es como un DOS. Y el GUI es, digamos, el entorno, todo lo que yo veo que puedo hacer. Una vez que se procesa el entorno le pasa el código al código de modelación, le pasa, digamos, los parámetros, y el código de modelación arroja los resultados, ¿no? Entonces, el GUI o el entorno gráfico es lo que nosotros vemos. Aquí tenemos al famoso también ModelMuse, que trabaja con Mockflow, que es gratuito. Algron Quadrevistas también, que trabaja con Mockflow también. Este es pagado, los otros son pagados. Visual Mockflow también, con Mockflow, por supuesto. Ingeniero, no se le escucha el audio. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ok, entonces bueno, hay muchos softwares adicionales, pero aquí he puesto solamente algunos para conocimiento general. Una recomendación en general es hay que tener en cuenta la ética de los modelos, ¿no? No hay que forzar los modelos. Los modelos tienen ciertos parámetros donde pueden moverse, ¿no? Pueden calibrarse en ciertos rangos. Pero hay que tener en cuenta que un modelo también no tiene la verdad al 100%. Como hemos visto, es abstracción de una realidad. Y entonces hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado cuando damos resultados de modelamiento, ¿no? Hay que tener ahí ciertas incertidumbres, ciertas variaciones que pueden presentarse, ¿no? Los datos con 4 o 5 decimales no tienen sentido en un modelo, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí también entonces el tema de la cantidad de las cifras significativas. Hay limitaciones, por supuesto, hay incertidumbres, entonces eso hay que tener en cuenta. Como un pequeño resumen, hemos visto los modelos para agua subterránea que eran físicos y matemáticos. Los matemáticos los hemos visto basados en datos o cajas negras,
y los basados en procesos que son más lógicos, ¿no? Ambos pueden servir en diferentes condiciones, ¿sí? Ambos son válidos. Y los basados en procesos, habíamos hablado de los estocásticos, que tienen algún tema de aleatoriedad en sus parámetros, y los determinísticos, que son los que son susceptibles de modelarse. Los estocásticos también, pero la mayoría de modelos hablan de los determinísticos. Y las soluciones a este modelo matemático determinístico basado en procesos, para estos específicamente, pueden ser analíticas o numéricas, ya hemos visto estas dos. Las analíticas desde las ecuaciones de las soluciones de Thiem, PIS y todas las demás, y los numéricos que pueden ser elementos finitos y diferencias finitas. Unas cuantas tendencias ahora en el mercado, por ejemplo, tenemos al volumen de control de diferencias finitas. Esto es prácticamente Mockflow USG, ¿no? Unstructured Grid. O sea, este me permite cambiar ya la malla del Mockflow. La malla del Mockflow, que antes era toda cuadriculada, ahora ya ofrece un mallado más flexible. Entonces es un gran avance y se basa en digamos que es una particularidad de las diferencias finitas, ¿no? Con volumen de control. También hablamos de la modelación acoplada, incluyendo modelos de superficie, modelos subterráneos, y también hay el cloud computing, ¿no? Entonces, si yo quiero, puedo alquilar unas cuantas horas de computadora virtual y corro mi modelo en esa computadora, ¿no? Entonces ya no tengo que comprar una supercomputadora ni tener una licencia de un programa de por vida que puedo alquilar, y corro el modelo con máquinas muy potentes que corren pues los procesos muy rápido, ¿no? Y se pueden correr incluso en paralelo también, ¿no? Varias computadoras corriendo procesos en paralelo. Esto también, por supuesto, orientado a modelos numéricos hidrogeológicos. Y alguna bibliografía en la que me he basado para esta pequeña presentación, el libro de Anderson, Applied Groundwater Modeling, bastante interesante, es su segunda edición. Cursos también, como la Applied Groundwater Flow and Contaminant de WSW, y un estudio hidrogeológico de Tantahuatay, ¿no? La segunda mella, también una segunda mella del estudio hidrogeológico de Yanacocha. Bueno, una presentación bastante rápida. Bueno, nos hemos demorado un poquito, pero creo que he tenido que correr al final un poco. Muy bien, eso es lo que tengo que presentarles, muchachos. Espero haber contribuido un poco con alguna cosa nueva, de repente que no se conocía por ahí o tenía. Muy bien, gracias por su atención. Bueno, hemos escuchado la exposición del ingeniero Juan Herrera. Muchas gracias, ingeniero.